Hola mis amigos de 3AM Radio Adventista Online, es un grato placer para mí quien les habla, Luis Corsino, saludarles nuevamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz de Dios pueda morar en nuestros corazones. Como cada entrega que hago, primeramente dedico una oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija cada palabra, cada pensamiento, sobre todo a aquellas personas que van a escuchar o van a ver este video en lo adelante. Así que acompáñenme en una corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites en este momento estudiar tu palabra, la cual espero nos guíe hacia toda la verdad a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía, en esta ocasión vengo a traerles un tema que es básico, fundamental y central en muchas de las denominaciones cristianas, díganse tradicionales o populares o protestantes. Es una doctrina que más que basarse en los hechos y los datos bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios, se fundamenta más bien en las tradiciones y en las malas interpretaciones de la palabra de Dios. Me refiero al infierno. En esta ocasión vamos a tratar algunos puntos para demostrar bíblicamente que el infierno no es una doctrina apoyada por la Biblia. Primero tenemos las creencias populares acerca del infierno. En segundo lugar, vamos a tener algunos textos, dos básicos, que la gente comúnmente dice, conoce, pero que no le da el sentido que muchas veces también tiene. Vamos a estar viendo en tercer lugar si las personas tienen almas inmortales. Para ello vamos a estar utilizando cuatro textos que se encuentran en la palabra de Dios. En cuarto lugar, vamos a estar viendo si están los muertos conscientes. Y para eso vamos a estudiar 5 textos que tiene la palabra de Dios. En quinto lugar, vamos a estar viendo la resurrección de los muertos. Y para ello vamos a utilizar 4 textos que se encuentran en la palabra de Dios. En sexto lugar, vamos a estar viendo 4 palabras que la Biblia utiliza para referirse al infierno. Estamos hablando del Seol, estamos hablando de Tártaros, estamos hablando de Gehenna, y estamos hablando del lago de fuego. Todo ello con sus respectivas explicaciones y con sus textos bíblicos. Otros textos que vamos a estar estudiando se encuentran en Salmos y en Mateo. Así que no se pierda, no se quite de ahí, no cambie este canal para que entonces en un momento vamos a comenzar a tratar estos temas. Pero antes quiero decirles que estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, tenemos nuestro canal donde subimos todos nuestros videos, en donde usted puede ir, seguirme, darle like o activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos algún video. Así que en YouTube pueden seguirnos, también lo pueden hacer en Facebook. En Facebook entonces pueden darle like, pueden seguirnos, pueden activar las notificaciones también para que cuando subamos algún video a Facebook, entonces también ustedes puedan recibir las notificaciones. También estamos en Twitter. En Twitter allí también comentamos algunos textos, ah, ponemos algunos mensajes y también, ¿por qué no?, algunas contradicciones a cosas que vemos en, en las redes sociales de Twitter. Y por último, también estamos en Instagram. Así que estamos en las 4 principales plataformas de social media en donde pueden seguirnos. Además, pueden localizar la radio, o sea, la radio 3AM, a través de TuneIn. Ya les he dicho cómo llegar a TuneIn. Solamente descargan la aplicación o pueden hacerlo directamente desde su computadora, descargando TuneIn, buscando 3AM Radio Adventista Online y dándole play. Pueden hacerlo en TuneIn, así también
en Streama o simpleradio.com. Allí pueden localizarme. Además, desde que ustedes ponen en su buscador de Google 3 AM Radio Adventista Online, le salen todas todos los lugares donde se encuentra esta emisora para que usted pueda escuchar no solamente música, sino también mensajes acerca del Apocalipsis 14, del 6 al 11, que es el mensaje de los 3 ángeles, el cual nosotros tratamos de llevar no solamente en la música, sino también en los mensajes. Bien, ahora sí, en un momento vuelvo con ustedes. Vamos entonces a entrar en el tema de el infierno. Bien, estamos de regreso en 3 AM Radio Adventista Online, en esta ocasión, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recuerden también en Twitter y en Instagram. Creencias populares acerca del infierno. ¿Cuál es la creencia popular que existe hoy en día? Si usted se vaya afuera y habla con personas que no sean de la iglesia adventista del séptimo día, usted se va a dar cuenta cuál es la creencia popular que existe acerca del infierno. La creencia popular acerca del infierno es la siguiente. Creemos que, o creen las personas, que existe un lugar en alguna parte del universo, ya sea en el éter, o sea, en el espacio, debajo de la Tierra, en alguna otra parte de la vía o láctea o de algunas de las galaxias. En algún lugar existe un lugar llamado, valga la redundancia, infierno, que es un lago de fuego donde las personas que por alguna razón rechazaron al Señor o vivieron una vida desordenada, entonces van a ir a parar a ese sitio, un lugar que es, vamos a decir, como si fuera un horno, y allí están las almas de las personas quemándose eternamente, pero sin consumirse. Esa es básicamente la creencia popular del infierno, que Dios creó un lugar en alguna parte en donde aquellos que se van a perder, entonces van a estar en ese lugar quemándose eternamente, pero sin consumirse, donde estarán también los demonios, atormentándolos a ellos por no haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Dentro de esas creencias populares, yo quiero citar algo que dice la Enciclopedia Americana acerca del infierno. Dice la Enciclopedia Americana acerca del infierno. Como se entiende generalmente, el infierno es la morada de los espíritus malignos, las regiones infernales, donde las almas perdidas y condenadas van después de la muerte para sufrir tormentos indescriptibles y castigos eternos. Algunos han pensado en él como el lugar creado por la deidad, donde él castiga con una severidad inconcebible y por toda la eternidad las almas de aquellos que por la incredulidad o por la adoración de dioses falsos lo han enojado. Es el lugar de la venganza divina, sin templar y sin fin. Eso dice la Enciclopedia Americana, pero hay otro texto que dice la Enciclopedia Americana. Dice que es acerca del pensamiento casi universal que hay acerca del infierno. Las principales características del infierno, tal como las conciben los teólogos hindús, persas, egipcios, griegos y cristianos, son esencialmente las mismas. O sea, la mayoría de las religiones y denominaciones cristianas tienen cierto consenso acerca de la tradicional forma de pensar acerca del infierno. Un lugar de fuego, un fuego que no se apaga, demonios que están allí quemándose y personas que vienen llegando todos los días para ser quemados vivos, atormentados vivos, pero sin consumirse. Es una idea muy cruel. Los activistas de los derechos humanos saben que una persona no puede recibir un castigo mayor que la
falta cometida. Eso es algo que los derechos humanos y los activistas de los derechos humanos saben. A nadie se le puede infringir un castigo mayor que que la falta cometida. Incluso cuando se le da cadena perpetua, esa cadena perpetua termina cuando esa persona muere. Por lo que lo de perpetuo no es tan perpetuo, porque una persona que ya muere, pues ya es, vamos a decir, se libera de esa condena. Así que esa es básicamente las creencias populares acerca del infierno. Ahora bien, ¿cuáles son esos textos populares que yo les decía que íbamos a estar tratando? Son básicamente dos textos. El primero es Juan 3:16 y yo voy a leer textualmente lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, quise llevarlo así en esa forma suave, lenta, para que se pueda comprender. El texto dice claramente, Dios amó tanto a la gente que mandó a su Hijo a morir para que el que crea en Jesucristo no muera, no perezca, no se pierda, sino que pueda tener una vida eterna. Ahora, cuando nosotros vemos ese texto en su profundidad, nos damos cuenta, usted cree en el Señor Jesucristo, usted va a tener vida eterna. Usted no cree en el Señor Jesucristo, usted va a morir eternamente. No dice va a estar muriendo. El texto no dice en una forma continua, progresiva o progresiva continua, va a estar muriendo, porque las personas no están muriendo, las personas simplemente mueren, cesan, descansan, duermen. Y el texto lo dice claro, si no cree, muerte, perece. No habla de un estado perpetuo consciente. Juan 3:16 es el texto más conocido en la Biblia después de Salmo 23. Bueno, no sabría decirle exactamente si hacemos una encuesta cuál de los dos textos es más conocido, pero todo el mundo se sabe Juan 3:16. El segundo texto que quiero analizar es el siguiente, Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a leerlo de esa manera pausada, calmada y lenta para que podamos comprender el texto realmente. El texto dice, el que peca muere. Y cada quien que recibe la paga de su trabajo lo recibe no como un regalo, sino como algo que merece. O sea, usted, un jefe, no va a venir y va a decir, oh, mira, yo te doy $5,000. Bueno, vamos a ser más realistas. Yo te doy $500, $600 en esta semana, porque tú no trabajaste, pero yo te lo quiero regalar. Ningún jefe va a hacer eso. Cuando vayan con su sueldo y digan, mira que hay $500, $600, es el pago por el trabajo que hiciste durante toda la semana. Usted lo recibió porque lo mereció, no porque él se lo quiso dar. Entonces aquí está diciendo que lo que usted recibe por pecar es muerte, no estar muriendo nuevamente, porque no es en una forma progresiva y continua, es ya murió, muerte. ¿Entienden cuál es el texto? No habla de un estado en donde la persona vaya a estar consciente. Juan 3:16, Romanos 6:23. Juan 10:35 dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dice Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
y la escritura no puede ser quebrantada. Además, el Señor Jesucristo dijo, al que le añada la palabra se le va a añadir en el castigo, y al que le quite la palabra se le va a quitar su parte en el reino. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, no hay manera, con esos dos textos, simplemente yo podría decir y rebatir, no hay un infierno, pero vamos a ver más adelante algunos otros textos. El otro punto en el que vamos a estar tratando es sobre si las almas, o sea, las personas tienen almas inmortales. Primer texto que vamos a estar viendo acerca del alma. Yo quiero, antes de entrar en ese detalle de los textos, bueno, Génesis 2:7 se lo va a explicar. Yo lo voy a explicar con Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la traducción en la Reina Valera de 1960. Ahora, dice aquí en, en la versión de 1909, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. La 1960 dice ser viviente. La 1909 dice alma viviente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente está diciendo lo mismo. Solo que un ser viviente es un alma viviente. La Biblia no dice en ese texto de Génesis 2:7 que al hombre se le dio un alma. No es lo que dice que al hombre se le dio un alma. Dice que él fue un ser viviente, o sea, fue un alma viviente. La combinación del polvo, la combinación del espíritu, o sea, del aliento de vida, es lo que combinado entonces le da vida a ese muñeco y lo hace ser un alma viviente o un ser viviente. Pero en ninguna parte del texto de Génesis, en la creación, donde se supone que si el hombre debió de tener un alma o el Señor le entrega un alma al hombre, debió ser en ese momento. Si no, cualquiera que vea este video, en este punto del video, yo quisiera que en el texto, abajo en el texto, me diga a mí, ¿en qué parte de la Biblia dice que al hombre se le entregó un alma? ¿En qué momento de la historia de la vida de Adán se le entregó un alma a Adán? Si escriben el comentario abajo y me deja el texto, entonces yo lo analizaré y volveré a reeditar este video o lo puedo borrar. Pero no hay un solo texto en la Biblia que diga en qué momento entra el alma en el hombre. Porque el Génesis 2:7 dice, polvo de la tierra, aliento de vida, un hombre, un ser viviente o un alma viviente. Seguimos. Si vamos al mismo capítulo, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, no dice estarás muriendo, no dice irás al infierno. Nunca ha existido en la mente del Señor, ni en su plan de salvación, tener un lugar donde las personas que desobedezcan o no lo acepten a Él vayan a un tormento eterno. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, acabo de leer. Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muere.
Punto. No está muriendo, no está sufriendo, no está agonizando ni está atormentándose en ningún lugar. Génesis 2, 16, 17. Bien, vamos al siguiente texto en este tema. Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20. Allí claramente la palabra de Dios dice lo siguiente, sin añadirle ni quitarle. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el Señor está diciendo a través de Ezequiel que todas las almas pertenecen al Señor. Pero cuando Ezequiel está hablando del alma, se está refiriendo al alma del Padre y al alma del Hijo. En otras palabras, está refiriéndose al Padre y al Hijo, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que el alma muere, no es inmortal. El alma no es inmortal, es mortal, muere, porque inmediatamente la persona le sale el aliento de vida, lo que queda es la parte inerte, que es el polvo. Por eso Salomón, en un texto que vamos a ver más adelante, dice, el aliento de vida va a Dios quien lo dio, y el polvo vuelve a la tierra de donde salió. O sea, no hay manera de decir que el alma tiene vida después de la muerte, porque el alma es la composición de esos dos elementos, aliento de vida, polvo de la tierra, un alma viviente. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma? Nuevamente, vamos. El cuerpo es la parte, vamos a decir, material del individuo. El alma es la combinación. Hay quienes pueden matar el cuerpo, pero el alma, que es la combinación de esos dos, ¿eh? Matarla, habría que echarla en el infierno. O sea, el infierno, y vamos a ver más luego qué significa esa palabra infierno, que es la muerte segunda. Porque ciertamente el cuerpo todavía está en la tierra. Porque el Señor pudiera decir, ok, vamos a esperar que todos los impíos se mueran, porque hay que resucitarlos nuevamente, porque el pecado tiene que ser erradicado completamente. Completamente debe ser erradicado el pecado. Mientras hayan personas, almas aquí, que puedan pecar, el Señor entonces no va a poder tener su reino aquí en la tierra. Tiene que eliminar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Tiene que eliminar los dos. Por eso él dice, temed antes al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las dos cosas, no solamente una de ellas, las dos cosas, ¿no? En el infierno. Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Están los muertos conscientes? Ese es un punto muy importante porque la creencia popular dice que cuando las personas mueren, muchas de ellas no se van al cielo, no se van al infierno, sino que andan vagando porque dejaron algo inconcluso, necesitan comunicarle algo a los vivos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, para muchas personas los muertos, o los, vamos a decir, el espíritu de los muertos, el alma de los muertos, anda vagando en el aire,
En algunos lugares hay personas que dicen, se erizan, oh, sentí la presencia de algún muerto, alguien está aquí. Y aquellos que consultan los adivinos, las pitonisas, los brujos y esa gente que supuestamente invocan a los muertos, son las creencias populares acerca de las personas que mueren. Pero vamos a ver en estos textos, 5 textos que voy a mencionar, si están los muertos conscientes de las cosas que pasan aquí debajo del sol. El primer texto que voy a utilizar se encuentra en Salmos 146, versículos 3 y 4. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornará hacia su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. O sea, el salmista en este momento está descomponiendo a las personas cuando mueren. Dice, en él no hay salud, o sea, salvación. Saldrá su espíritu, el aliento de vida. Tornaráse en su tierra el cuerpo, o sea, la materia, se va a tornar en la tierra. Y en aquel día perecen sus pensamientos. En el momento en que esa combinación se deshace, el espíritu se va, ¿eh? Y entonces el cuerpo vuelve a la tierra. En ese momento se desconecta todo y no hay pensamiento. Es como cuando usted desconecta la computadora. Ya, dejó de funcionar el cerebro, o sea, el disco duro no está funcionando, se desconectó, le quitó la energía. Eso sucede con las personas. De, inmediatamente el Señor lo desconecta, le quita la energía, lo que queda es simplemente la pantalla. Pero esa pantalla es inútil, no hacemos nada con ella, al final se va a descomponer, va a herir y va a molestar. ¿Qué hacemos? La ponemos bajo tierra porque de allí fue que salió. Es tan simple como eso. Dice el salmista, en aquel día, o sea, en el día en que muere, perecen sus pensamientos. ¿Cómo es que si perecen sus pensamientos, entonces las personas están conscientes en algún lugar ardiendo eternamente? La Biblia no puede contradecirse. Y si se contradice, pues ya no es la palabra de Dios. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, Salomón corrobora lo que dice el salmista cuando dice que aquel día aparecen sus pensamientos. Salomón dice aquí en Eclesiastés, los muertos nada saben, ni tienen paga de lo que se hace aquí sobre la tierra, porque su memoria es puesta en olvido. No solo inconsciente, porque de manera inconsciente podemos estar nosotros cuando estamos durmiendo. Es que es puesta en el olvido. Cesa de funcionar el cerebro y todos sus componentes. Por lo tanto, no hay vida. Eclesiastés 3, 19 y 20 dice, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así también mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, dice Salmón. Todo es hecho del polvo y todo se tornará al mismo polvo. Salomón, hombre más sabio sobre la tierra, está diciendo aquí, lo que le acontece a la gente, lo acontece a los animales. La misma respiración tienen los dos. El mismo suceso le sucede a los dos. Mueren, pero al morir se descomponen. Vuelve al polvo, porque todo lo que es del polvo vuelve al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos allá, o sea, Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, todo el que muere no puede hablar. Dice, descienden al silencio. Allí en el sepulcro nadie puede alabar a Jehová, tampoco puede maldecirlo, no puede hablar, no hay manera de que puedan hablar. Una persona consciente, viva,
en alma, como quieren decir, puede hablar, puede pensar, puede tener sentimientos. Sin embargo, la Biblia está diciendo que no. No hay manera que los muertos puedan tener esa conciencia. Último texto para este tema de la conciencia, o sea, si los muertos están conscientes. Salmo 6:5 dice lo siguiente: porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Nadie puede tener memoria del Señor ni de nada de lo que se hace aquí. Nadie puede alabar al Señor en el sepulcro. Si alguien quiere alabar al Señor, tiene que hacerlo ahora, porque para donde va no hay manera de alabar al Señor. 5 textos. La Biblia no puede contradecirse, mis hermanos. Si usted encuentra un texto que contradice esos 5 que yo le acabo de mencionar, por favor escríbalo ahí. Contradiga lo que dice. Deje su mensaje, yo lo reviso y entonces le doy respuesta a su comentario. Pero en ninguna parte en la Biblia dice que los muertos están conscientes. Recuerden, si encuentran algún texto que diga lo contrario, en los comentarios pueden dejarlo. Vamos al siguiente, en donde vamos a estar estudiando o viendo la resurrección de los muertos. El primer texto que vamos a estar utilizando aquí en esta parte es Juan 5, 28 y 29. Allí dice Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan está hablando allí acerca del día final. Y él dice: oigan, no se maravillen de esto. No hay nada de maravilloso en esto, porque ya es algo que se conoce. Llegará el momento cuando todos, ¿entendieron esa palabra? Todos. Y él lo incluye no solamente en la palabra todos, sino que él lo dice textualmente. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos para bien, ¿eh? Y otros para mal. Lo que hicieron bien para resurrección de vida y lo que hicieron mal para resurrección de condenación. No hay un infierno. No dice, oh, porque cuando el Señor venga en aquel momento, ustedes no pueden maravillarse porque los que están en el infierno van a salir de allá. No, ¿para qué? Si ya están recibiendo su pago. No hay otro pago que darle. Por eso le decía, las personas no pueden recibir un castigo mayor que la infracción que cometen. Si están en el infierno ya quemándose, ¿para qué van a resucitar? Para que el Señor entonces les vuelva a dar el castigo. Simplemente el Señor lo deja por allá y resuelto el problema. Pero no es así. Sigamos, porque no tenemos mucho tiempo para explicar y detallar todos estos asuntos. Solamente léanlo, no puede contradecirse la Biblia. Salmos 17:15. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despierte a tu semejanza. O sea, el salmista está comparando la muerte con un sueño. Cuando yo despertare a tu semejanza, es lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses. O a la final trompeta, cuando suenen la trompeta, los que están muertos van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados en abrir de ojo. Y seremos transformados y seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Yo seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Cuando sea despertado de qué? De la muerte. Job 14:13 al 15 dice: oh, quien me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Ahora, qué está diciendo Job allí? Y hace una pregunta. Cuando el hombre muere, ¿vuelve a vivir? ¿Hay vida después de la muerte? No. El hombre va a volver a vivir, pero cuando dice Juan, al final, cuando el Señor toque la trompeta, todos los que estén en los sepulcros van a ser levantados. Y él lo dice allí, hasta que venga mi mutación. O sea,
esa transformación que van a recibir los justos cuando Él venga, sea el Señor Jesucristo, y entonces Él va a transformarlos en un abrir y cerrar de ojos. Último texto de esta parte, vamos a estar hablando acerca de Primera de Corintios 15, 51 al 52 y el versículo 54. Allí Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. O sea, Pablo está recalcando nuevamente a la final trompeta. Él le está diciendo un misterio, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, claro, cuando el Señor venga, todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, así. Resucitan los muertos, los vivos esperan, son transformados todos, son arrebatados en las nubes y son llevados con el Señor hacia su lugar donde van a estar. Y en ese momento la muerte pierde su hegemonía sobre la humanidad, porque ya las personas van a estar salvadas y los que están perdidos, ya no pueden morir nuevamente y los salvados ya no pueden morir jamás en la vida. Bien, en esta parte del estudio vamos a estar hablando acerca de las cuatro palabras que la Biblia utiliza para referirse al infierno, o que las personas entienden que es el infierno. La palabra hebrea traducida como infierno en el Antiguo Testamento es Sheol. Sheol. Se escribe Sheol o Seol, como se traduce al español. Tiene una contraparte en el Nuevo Testamento que es el Hades. En realidad, si se busca el Seol en una concordancia, hará referencia a la palabra griega Hades. Ambos significan la tumba, el foso, el mundo de los muertos o el infierno. El infierno es la tumba. Al decir esto, acabamos de descubrir que todas las personas, de hecho, van al infierno al morir, dado que la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una vez, según Hebreos 9:27. Entonces todos mueren y van al infierno, literalmente. Todas las personas eventualmente van a la tumba. El problema está en la interpretación popular que se le ha dado al infierno de acuerdo a la tradición y a la literatura de Dante Alighieri en su poema del infierno, la Divina Comedia. No es el momento para yo poder explicarle ese asunto, pero si ustedes investigan en YouTube, en Google, acerca de Dante Alighieri y su Divina Comedia o la Comedia, ustedes se van a dar cuenta que todas las cosas, todas las figuras que se utilizan en esa obra, una obra maestra de la literatura italiana, pues se van a dar cuenta que toda esa iconografía, todas esas terminologías pasaron vamos a decir, al populacho, a la población, a la sociedad, y también la iglesia lo recogió y lo asoció a esa doctrina. Pero la palabra Hades es la palabra más común usada en el Nuevo Testamento para infierno. De hecho, algunas traducciones del Antiguo Testamento han cambiado la palabra infierno por Hades. Ya no existe la palabra infierno. Recuerdo ver que en muchas de las, algunos que venimos de la iglesia evangélica, mucho tiempo atrás, uno aprende acerca de esto del infierno en las escuelas dominicales, cuando uno eh, iba a las escuelitas eh, dominicales de la iglesia evangélica.
y utiliza mucho esa palabra del infierno. De hecho, es una de sus doctrinas fundamentales y básicas, esa palabra del infierno. Prácticamente todas las fuentes coinciden en que la palabra Seol y Hades son lo mismo, en que ambos se refieren a la tumba, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuerden, en el Antiguo Testamento es Seol, en el Nuevo Testamento es Hades, pero ambos términos se refieren a lo que nosotros conocemos hoy en día como una tumba. ¿Sí? Eso solamente fue con el paso del tiempo que la visión pagana del infierno, como un infierno subterráneo ardiente, reemplazó esta intención original de la palabra de Dios. Recuerden, con la tradición de la obra de la Divina Comedia. Bien, el segundo término es tártaros. La segunda palabra griega traducida como infierno se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento. Nótese que en Pedro, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de tinieblas para ser reservados para juicio. La palabra usada aquí es tártaros y se refiere a ángeles, no a personas. Significa una prisión, encarcelamiento, lugar de restricción o un abismo oscuro. Este versículo describe el encarcelamiento de los ángeles en la tierra como su lugar de restricción o prisión después de su rebelión durante la era adámica, o sea, cuando ellos se rebelaron allá en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, cuando no se encuentra lugar en el cielo ya para Satanás y sus ángeles, que es cuando es arrojado a la tierra y con su cola arrastra una tercera parte de los ángeles, el Señor lo encierra en una prisión, pero no es una prisión literal. No hay manera de tú aprisionar un ángel. Un ángel es espíritu, tú no puedes encarcelar a un ángel. Tiene que ser una prisión diferente a la que nosotros conocemos. Por lo tanto, la prisión es una prisión de circunstancia. Véanlo desde este punto de vista. Los peces en el agua están aprisionados allí, o sea, están confinados, no pueden salir del agua, porque en el momento en que salen del agua pueden vivir poco tiempo. Por lo tanto, están aprisionados, están confinados, tienen una barrera que no les permite a ellos vivir fuera del agua. Tampoco nosotros, aunque nosotros hemos inventado muchísimas cosas para estar durante mucho tiempo debajo del agua, pero naturalmente nosotros estamos confinados a la tierra. No podemos salir a la tierra. Esta viene siendo como nuestra prisión o nuestro hogar, como normalmente le llamamos ahora. El hogar, nuestra casa común. Ok, esa es la tierra. No podemos vivir en el espacio, nos asfixiamos. No podemos vivir en el agua, nos asfixiamos. O sea, estamos encerrados aquí. No podemos salir hacia otra parte. Asimismo, los ángeles fueron aprisionados y la palabra que se utiliza allí es tártaro. Geena. Ahora, estamos preparados para examinar la tercera y última palabra griega traducida 12 veces como infierno en el Nuevo Testamento. Jesús habló de ello cuando dijo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es entrar lisiado en la vida, o sea, con un brazo menos, que teniendo dos manos, y al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar cojo en la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo en el reino de los cielos, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Acabo de leer en Marcos 9 del 43 al 48. Este versículo se refiere repetidamente al infierno y al fuego sin apagar, o sea, al fuego que no se apaga. También habla de 3 veces de gusanos que no mueren.
En Mateo 5:22, Cristo habló de aquellos que podrían estar en peligro de ir al infierno o al lago de fuego. Ya hemos examinado otra de sus advertencias de temed a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Cristo describe la destrucción en este versículo, no el castigo continuo. Entiéndase bien, cuando Cristo está hablando acerca del infierno, está hablando de la destrucción de las personas, no de un castigo continuo. No da la idea en ninguna de las partes que nosotros leemos cuando Jesucristo está hablando y hace referencia al infierno de fuego, al lago de fuego, o al fuego que nunca se apaga, o al gusano que nunca se consume, de una cuestión continua, sino de una desaparición y una destrucción de las personas. En cada caso, los términos infierno y fuego de infierno siempre se traducen de la palabra griega restante para infierno, que es Gehenna. Puede traducirse como infierno o fuego del infierno. Comprender su significado explicaría la extensa cita de Marcos 9, citada anteriormente. El diccionario Hastings viene la siguiente definición de esta palabra. Gehenna. La palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Este término Gehenna representa el valle de Hinnom, de acuerdo a Nehemías 11:30, Segunda de Reyes 23:10 y otros textos. El lugar era un desfiladero profundo y estrecho en las cercanías de Jerusalén, que se entiende que está en el lado sur. Se menciona repetidamente en el Antiguo Testamento. Se convirtió en un objeto de horror para los judíos y se dice que se convirtió en el receptáculo para los huesos, los cuerpos de las bestias y los criminales, la basura y todas las cosas inmundas. Las terribles asociaciones del lugar, los fuegos que se decía que se mantenían ardiendo en él para consumir los objetos inmundos y corruptos que se arrojaban en él, lo convertían en un símbolo inconfundible de una maldad terrible, ruina absoluta. Así que llegó a designar el lugar del castigo futuro. O sea, en otras palabras, el Gehenna era un lugar real, era un lugar físico, era un vertedero que nosotros conocemos un vertedero hoy en día. Se tiraba toda clase de basura, animales muertos, personas, criminales, y ese fuego siempre estaba consumiéndose. Los cuerpos siempre estaban eh, pudriéndose, los gusanos estaban allí. O sea, había un fuego continuo, pero ese fuego inmediatamente la materia era consumida, se apaga. Y pudiéramos estudiar ese texto de Sodoma y Gomorra, pero lo vamos a ver en un video futuro. De todas maneras, cuando estamos hablando del Gehenna, estamos hablando de una figura. Aunque era un lugar real, Jesús lo toma como una figura, porque el fuego es fuego hasta que hay que consumir. Cuando se acabó lo que hay que consumir, inmediatamente termina el fuego. Necesita combustible, necesita aire, necesita materia para poder quemar. Y si se acabó la materia para quemar, aunque haya aire, no va a haber fuego. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del lago de fuego? El valle de Hinnom, Gehenna, llegó a representar un lugar de castigo final, un lugar de ruina absoluta para todos los que van allí. La referencia al infierno de fuego en realidad se refiere al lago de fuego descrito en Apocalipsis 20 del 13 al 15, el cual leo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, o sea, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Mejor de ahí no se puede. La misma Biblia define que el lago de fuego se refiere a la muerte segunda.
Debe quedar claro que Pablo registró que la paga del pecado es la muerte, no el castigo y el tormento eterno en un infierno siempre ardiente. La mayoría de la gente ha visto incendios sin apagar, pero siempre se quemaban después de consumir cualquier material combustible disponible. Según Jeremías 17:27 y 52:13, hace más de 2500 años después de que Dios advirtió a Jerusalén que la quemaría con un fuego inextinguible, si ella no se arrepentía, esto sucedió. También he visto Jerusalén, probablemente usted también lo haya visto muchas veces en televisión, todavía no está ardiendo hoy, como tampoco lo está Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Además, un Dios de misericordia y compasión nunca podría torturar a nadie ni a nada, y mucho menos a hacerlo por toda la eternidad. Es imposible. ¿Cómo? No cabe en la mente de ninguna persona entender cómo un Dios al que Juan describe en su carta, en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. ¿Cómo es posible que un Dios que se dice justo, que se dice misericordioso y que es todo amor, pueda tener un lugar donde almacene allí a todas las personas que se lo opusieron a él, que lo rechazaron a él, que no quisieron saber de él, para torturarlo y verlo eternamente quemándose sin consumirse, pudriéndose sin pudrirse? O sea, es algo aberrante. Humanamente es algo aberrante. Imagínense Dios. No creo que él pudiera hacer algo como eso. Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es amor. Tres cualidades que no le permitirían a Dios crear un lugar llamado infierno para que las personas se quemaran sin consumirse eternamente. Para terminar, quiero tratar estos tres textos. Salmo 104:35 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Sean consumidos de la tierra todos los pecadores y los impíos dejen de ser. O sea, desaparezcan. No existan más. Salmos 37:9 al 12, versículos 20, 22 y 29. Estaré leyendo. Porque los malignos serán talados, mas lo que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar, y no parecerá, pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje sobre él sus dientes. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como humo, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán talados. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Qué más podemos decir en ese comentario? Si la Biblia habla y el Señor habló, ¿por qué tengo yo que apuntar? Mateo 5:5 dice lo siguiente, y vuelvo a leer: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta este punto hemos estudiado alrededor de 5 temas en el que hemos visto y hemos demostrado que la palabra de Dios, primero, no puede quebrantarse. Segundo, debe santificarnos. Tercero, no podemos añadirle porque se nos añade en el castigo. Cuarto, no podemos quitarle porque se nos quita la parte de nuestra herencia en el reino de los cielos.
No hemos contradicho la Biblia, o la Biblia no se ha contradicho a ella misma. Si no está claro en lo que es este tema, lo que yo acabo de exponer, siéntase en confianza de escribir en los comentarios más detalles o más aclaración y con mucho gusto estaré dispuesto a responderle por la misma vía o por la vía que usted elija. Eh, hay otros textos en la Biblia los cuales pudieran analizarse en este sentido, pero como les digo, el tiempo nos limita. No quiero hacer un video muy largo, así que en esta ocasión solamente he presentado algunos textos que desmienten la idea de un infierno. En un próximo video estaré hablando y refutando los textos utilizados por las iglesias populares, tradicionales o protestantes para decir que existe un infierno. Y en un tercer video, recuerden, entonces estaré hablando acerca de esta nueva doctrina acerca del infierno. Que el Señor los bendiga. Recuerden darle like, seguirme, activar la campanita y sobre todo compartir este video con aquellas personas que ustedes entiendan que le necesitan y que le va a hacer bien. El Señor los bendiga y nos vemos en una próxima entrega.